Ella juró volver a matar si era puesta en libertad, mientras que él mostró remordimientos por las vidas de los niños que había arrebatado. Adéntrate en el inquietante mundo de los últimos momentos de los condenados a muerte. Mientras el reloj avanza hacia su destino final, estos presos pronuncian palabras que hielan el alma. Desde susurros de remordimiento hasta declaraciones desafiantes, sus últimas palabras siguen vivas mucho después de su muerte. Aileen Wuornos. La asesina en serie estadounidense Aileen Wuornos pronunció su inquietante mensaje final momentos antes de ser ejecutada mediante inyección letal en Florida en 2002. Juró volver. Wuornos, condenada a un total de 6 penas de muerte por matar a tiros a 7 hombres entre 1989 y 1990, fue detenida en enero de 1991. Wuornos, una trabajadora sexual de la época, afirmó que había matado a los hombres en defensa propia, alegando que todos ellos la habían violado o habían intentado hacerlo. Fue declarada culpable del asesinato de Richard Mallory, pero acabó confesando los otros 6 ante las autoridades a finales de 1991. Mostrando una atroz falta de remordimiento, dijo: «Maté a esos hombres, les robé tan frío como el hielo, y también lo volvería a hacer. No hay ninguna posibilidad de mantenerme con vida ni nada, porque volvería a matar. Tengo el odio arrastrándose por mi sistema». Tras haber pasado una década en el corredor de la muerte del Instituto Correccional Broward del Departamento Correccional de Florida, Wuornos prácticamente suplicaba que lo condenaran a muerte. En 2001, instó al Estado de Florida a ejecutarla, afirmando que el suplicio era un despilfarro del dinero de los contribuyentes. Afirmó que no tenía sentido perdonarle la vida y prometió reincidir si la ponían en libertad. Su última declaración antes de morir fue tan escalofriante como sus asesinatos. «Solo me gustaría decir que estoy navegando con la roca y volveré, como el día de la independencia, con Jesús. El 6 de junio, como en la película. La gran nave nodriza y todo eso. Volveré, volveré». Peter Manuel, la bestia de Birkenshaw. Peter Thomas Anthony Manuel fue un asesino en serie estadounidense-escocés, condenado por asesinar a 7 personas en Lanarkshire y el sur de Escocia entre 1956 y su detención en enero de 1958, y se cree que asesinó a 2 más. Antes de su detención, los medios de comunicación apodaron al asesino no identificado la bestia de Birkenshaw. Entre sus víctimas se encontraban Anne Neylands, Marion Watt y sus hijas Vivian Watt y Margaret Brown, Sidney Dunn, Isabel Cook, Peter Smart, Doris Smart y Michael Smart. Manuel era tan malvado que incluso escribió un poema sobre sus víctimas de asesinato. «Asesiné a Isabella Cook y a la joven Anne Neylands también. Disparé a los Watts y disparé a los Smarts. Y maté a Sidney Dunn. Hice estos actos sin ninguna duda. Mi culpabilidad fue hallada por la ley. Soy Peter Anthony Manuel, la rata de Birkenshaw», escribió. Manuel fue juzgado por estos asesinatos en un juicio sensacional en el Tribunal Superior de Glasgow. En una maniobra que asombró a muchos de los presentes, despidió a sus abogados y dirigió su defensa a él solo, y aunque el juez admitió que era hábil en ello, las pruebas eran tan abrumadoras que el jurado tardó menos de 3 horas en condenarle. Tras confesar a través de su poema, Manuel también les llevó a un lugar del río Clyde, cercano al Tribunal Superior, donde dijo haber arrojado las armas utilizadas en los tiroteos. En el río, los buzos encontraron el revólver Webley, que había matado a los Watts, y la bereta automática utilizada con los Smarts. Finalmente, fue condenado a la horca. Le ataron las manos a la espalda, le colocaron una capucha blanca sobre la cabeza y le pusieron la soga alrededor del cuello. Sus últimas palabras fueron: sus confesiones, su arrogancia desmesurada, el guión de su papel protagonista en su propio drama judicial estaban claramente dirigidos a establecer una infamia duradera. Y más de 5 décadas después, se le sigue recordando. Carl Panzram. En Confesiones en prisión y en su autobiografía, Carl Panzram confesó haber asesinado a 21 niños y hombres, de los cuales solo 5 pudieron ser corroborados. Se sospecha que ha matado a más de 100 niños y hombres solo en Estados Unidos, y a varios más en la Angola portuguesa. Panzram también confesó haber cometido más de 1000 actos de violación contra varones de todas las edades. Panzram llegó a admitir que había pensado en cometer asesinatos en masa y otros actos de barbarie, como envenenar el suministro de agua de una ciudad con arsénico, o hundir un buque de guerra británico en el puerto de Nueva York para provocar una guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Tras una vida plagada de delitos, fue detenido el 30 de agosto de 1928 en Baltimore por un robo en Washington, D.C. El 20 de agosto robó una radio y joyas en casa de un dentista. Durante el interrogatorio,
Confesó haber matado a 3 jóvenes ese mismo mes, uno en Salem, otro en Connecticut, y un vendedor de periódicos de 14 años en Filadelfia. Fue condenado a una pena de entre 25 años y cadena perpetua. Al llegar a la penitenciaría federal de Leavenworth, advirtió al alcaide: «Mataré al primer hombre que me moleste». El 20 de junio de 1929, Panzram mató a golpes a su compañero Robert Warnke con una barra de hierro y fue condenado a muerte. Se negó a permitir cualquier apelación de su sentencia. En respuesta a las ofertas de intervención de opositores a la pena de muerte y activistas de derechos humanos, escribió: «El único agradecimiento que usted y los suyos recibirán de mí por sus esfuerzos en mi favor es que desearía que todos tuvieran un solo cuello y que yo lo tuviera en mis manos». Sus últimas palabras, antes de su ejecución, fueron aún peores, ya que le dijo a su verdugo: «Date prisa, cabrón de Hoosier. Podría matar a una docena de hombres mientras tú estás jodiendo». Panzram negó explícitamente tener remordimientos por cualquiera de sus acciones y comenzó su diario con la declaración de que: «A lo largo de mi vida he asesinado a 21 seres humanos, he cometido miles de robos, atracos, latrocinios, incendios provocados y, por último, pero no menos importante, he cometido sodomía con más de 1000 seres humanos varones. Por todas estas cosas no me arrepiento lo más mínimo. No tengo conciencia, así que eso no me preocupa». Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf. Peter Kürten fue un asesino en serie alemán conocido como el vampiro de Düsseldorf y el monstruo de Düsseldorf, que cometió una serie de asesinatos y agresiones sexuales entre febrero y noviembre de 1929 en la ciudad de Düsseldorf. El juicio de Kürten comenzó el 13 de abril de 1931, acusado de 9 asesinatos y 7 intentos de asesinato. El exhaustivo interrogatorio del juez instructor y una letanía de pruebas condenatorias durante los 2 meses siguientes hicieron que finalmente admitiera su culpabilidad durante el interrogatorio. Con voz carente de emoción, Kürten afirmó que su infancia y el sistema penal alemán fueron los responsables de liberar sus tendencias sádicas, y no mostró remordimiento alguno por sus crímenes. El jurado tardó solo 90 minutos en emitir un veredicto de culpabilidad por todos los cargos, y Kürten recibió 9 condenas a muerte. Sus últimas palabras fueron tan escalofriantes como sus atroces crímenes. «Díganme, después de que me corten la cabeza, podré oír, al menos por un momento, el sonido de mi propia sangre brotando del muñón de mi cuello. Ese sería el placer que acabaría con todos los placeres». Fue ejecutado en la guillotina el 2 de julio de 1931, en Colonia, Alemania. John William King. John William King fue ejecutado en 2011 mediante inyección letal por el brutal asesinato de James Byrd Jr. en 1998. James Byrd Jr. era un hombre afroamericano que fue asesinado por 3 hombres blancos, 2 de los cuales eran supremacistas blancos declarados, en Jasper, Texas. El 7 de junio de 1998, Byrd aceptó que Sean Berry, Lawrence Brewer y John King le llevaran en coche. Berry, que conducía, conocía a Byrd de la ciudad. En lugar de llevarlo a casa, los 3 hombres lo condujeron a una remota carretera comarcal fuera de la ciudad. Lo golpearon duramente, le pintaron la cara con spray, orinaron y defecaron sobre él, y lo encadenaron por los tobillos a su camioneta antes de arrastrarlo durante unos 5 kilómetros. Byrd murió a mitad de camino cuando le cortaron el brazo derecho y la cabeza al chocar su cuerpo contra una alcantarilla. A continuación, el trío arrojó los restos mutilados del cuerpo de Byrd frente a un cementerio afroamericano de Huff Creek Road y se marchó a una barbacoa. Pues bien, Sean Berry fue condenado a cadena perpetua entre rejas, mientras que Lawrence fue ejecutado el 21 de septiembre de 2011. Por otro lado, John King fue ejecutado el 21 de diciembre de 2018. Aunque no pronunció sus últimas palabras, sí entregó una declaración escrita de antemano que decía: «Pena capital. Los que no tienen la capital reciben el castigo», aludiendo a que ese era su destino porque no tenía dinero para contratar un buen equipo de defensa. Se le inyectó una dosis letal de pentobarbital a las 18:56 y se le declaró muerto 12 minutos después. Willie Shannon. El asesino convicto. Willie Shannon fue ejecutado en 2006 por el secuestro y asesinato de Benjamin Garza, que estaba de vacaciones con su familia en Houston después de más de una década. Garza intentaba echar una cabezadita en un aparcamiento mientras su mujer y sus 3 hijos compraban unos zapatos en las inmediaciones cuando Shannon saltó al interior, sacó su pistola y exigió la camioneta Ford de 15 años de la familia. Lo que Shannon,
que entonces tenía 19 años, no sabía era que Garza llevaba una década en el Programa Federal de Protección de Testigos y que había estado viviendo bajo una nueva identidad tras testificar en juicios por drogas en el Valle del Río Grande. Garza, pensando que el viejo caso había vuelto para atormentarle, se defendió y Shannon disparó 3 veces, una de las cuales alcanzó a Garza en la cabeza. Shannon sacó a su víctima a patadas de la furgoneta y la tiró a la acera del aparcamiento, huyendo a continuación a toda velocidad. El día de la ejecución, Shannon sonreía y tarareaba cuando los testigos entraron en la cámara de la muerte. Dijo a la familia Garza que su sonrisa no era de felicidad. Si mi vida puede devolverles a su padre, que así sea. No tomen mi sonrisa como una falta de respeto, dijo a la familia de Garza. Shannon dijo que se iba al cielo. Dijo que le pediría perdón a Garza si veía a su víctima. Le diré cuando lo vea. Lo siento, continuó. Por último, instó a los familiares de su víctima a irse a casa, divertirse, sonreír. Yo soy feliz. ¿Por qué iba a mentir ahora? No tengo ira. No tengo miedo. George Appel ya habría caído en el olvido si no fuera por su famoso chiste de papá, justo antes de que le inyectaran miles de voltios. Fue condenado a muerte por el asesinato de un agente de policía tras ser enviado a la silla eléctrica en 1928, y sus últimas palabras se han hecho tristemente célebres. El teniente de policía Charles G. Kemmer entró en un restaurante de Brooklyn justo cuando Appel y su cómplice, Edward Byrne, habían terminado de robarlo. Tras un forcejeo entre los asaltantes y el policía neoyorquino, Appel disparó 3 veces a Kemmer. La única razón por la que Appel, de 41 años, y Byrne fueron encontrados alguna vez es porque mientras Kemmer yacía tiroteado en el restaurante, herido de muerte, consiguió anotar el número de matrícula del coche de Appel, que se había dado a la fuga a pesar de su estado. La pista fue crucial y llevó a Appel y a su socio a la cárcel. Su última declaración fue: «Soy inocente del asesinato de ese policía. Cometí otros delitos y eso se lo atribuyo a compañeros malvados. Pero no maté al policía, no mataría a ninguno». Sus últimas palabras, mientras era atado a la silla eléctrica, fueron: «Bien, caballeros, están a punto de ver a un Appel horneado». Una broma de padre que ha mantenido su nombre en las noticias durante casi un siglo. Lionel Herrera. El 29 de septiembre de 1981, el agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas, David Rucker, fue asesinado de un disparo en la cabeza en un tramo de carretera a pocos kilómetros al norte de Brownsville, Texas, en el Valle del Río Grande. Alrededor de la misma hora, el agente de policía de Los Fresnos, Enrique Carrizales, observó un vehículo que circulaba a gran velocidad por la misma carretera, alejándose del lugar donde se había encontrado el cadáver de Rucker. Carrizales y su amigo de paisano, Enrique Hernández, encendieron las luces rojas intermitentes del coche patrulla y persiguieron al vehículo, que se detuvo. Carrizales cogió una linterna y se dirigió hacia el coche. El conductor del vehículo abrió su puerta e intercambió palabras con Carrizales antes de disparar al menos un tiro en el pecho de Carrizales, que murió 8 días después. El exveterano de la Marina estadounidense y de Vietnam, Leonel Torres Herrera, fue detenido y acusado del asesinato capital, tanto de Carrizales como de Rucker. Antes de morir, Carrizales también identificó a Herrera como la persona que le disparó a partir de una única fotografía que le mostraron en el hospital. La matrícula del vehículo del que salió el pistolero fue rastreada hasta la novia con la que vivía Herrera, un coche que los agentes de la ley locales sabían que Herrera conducía en ocasiones. El amigo civil de Carrizales, Enrique Hernández, declaró que solo había una persona en el coche cuando dispararon a Carrizales. A pesar de todas estas pruebas, las últimas palabras de Herrera fueron: «Soy inocente, inocente, inocente. No se equivoquen. No le debo nada a la sociedad. Continúen luchando por los derechos humanos, ayudando a los que son inocentes, especialmente al señor Graham. Soy un hombre inocente, y algo muy malo está ocurriendo esta noche. Que Dios los bendiga a todos. Estoy listo». John Spenkelink. El crimen de Spenkelkin fue el asesinato en 1973 de su compañero de viaje y ex convicto llamado Joseph J. Szymankiewicz. Tras una acalorada discusión, Spenkelink abandonó la habitación de hotel en la que se alojaban y, a su regreso, disparó a Szymankiewicz por la espalda y le golpeó con un hacha. Spenkelink alegó que había actuado en defensa propia, que Szymankiewicz le había robado el dinero, le había obligado a jugar a la ruleta rusa y le había agredido sexualmente. Sorprendentemente, tras ser acusado, Spenkelink rechazó un acuerdo de culpabilidad por asesinato en segundo grado que le habría supuesto cadena perpetua. En 1973 fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte. Las últimas palabras de Spenkelink fueron dirigidas al reverendo Tom Fimster, que le administró la Sagrada Comunión.
Thimster dijo más tarde que las últimas palabras de Spenkelink fueron: «El hombre es lo que elige ser. Lo elige por sí mismo. Te quiero». Cuando llegó el momento de que Spenkelink fuera escoltado a la cámara de la muerte, el superintendente de la prisión, David H. Brierton, le preguntó si tenía alguna última declaración. Al parecer, Spenkelink dijo: «No deseo que me acompañe un ministro de prisiones». La ejecución de Spenkelink estuvo rodeada de misterio, ya que comenzó a correr el rumor de que había sido asesinado antes de ser introducido en la cámara de la muerte. Sin embargo, su cuerpo fue exhumado y se le practicó una autopsia, que demostró que la causa de su muerte fue efectivamente la electrocución. James Jackson. En abril de 1997, James Jackson confesó haber matado a su esposa, Sharon Jackson, y a sus dos hijastras adolescentes, Erica Mays y Sonceria Mays. Entonces, adicto al crack, Jackson estranguló a las mujeres de una en una cuando llegaban a su apartamento del norte de Houston, porque Sharon planeaba divorciarse de él. Resulta que Jackson también planeaba suicidarse tras su atroz crimen, ya que la policía encontró una nota en el apartamento en la que se leía: «No podía cuidar de mi familia. No tenía trabajo. Se los devolví a Dios. Él y ellos lo entenderán». Jackson se retractó de su confesión y afirmó que era inocente. Su abogado argumentó que la confesión se obtuvo bajo coacción. Sin embargo, su destino estaba sellado y fue condenado a muerte. Antes de ofrecer su última declaración, Jackson se dirigió a su hermano, hermana y amigos, y en un momento lleno de emoción les dijo que no se preocuparan. «Este no es el final, sino el principio de un nuevo capítulo», les dijo. Luego les dijo: «Os quiero a todos. Nos vemos en el otro lado». Luego se volvió hacia su verdugo y le dijo: «Alcaide, máteme». Mientras los productos químicos letales entraban en su cuerpo, Jackson se rió de un gesto grosero de uno de sus invitados y luego emitió un gorgoteo antes de morir. Carlos Granados. En 2007, Carlos Granados fue ejecutado en Texas por apuñalar y matar a un niño de 3 años en 1998. El fatídico día, Granados fue a casa de su novia y se produjo una discusión. Granados utilizó un largo cuchillo de cocina y apuñaló a su novia, por lo que tuvo que ser hospitalizado. Su ira no se detuvo con el apuñalamiento de su novia, Catherine Jiménez. Decidió descargar su ira contra el hijo de ella, Anthony Jiménez, de 3 años, y lo apuñaló hasta matarlo. Al día siguiente, se alertó a los agentes de policía debido a la preocupación por el bienestar del niño de 3 años y de su madre, ya que su familia no los había visto en todo el día. Cuando llegaron los agentes de policía, no obtuvieron respuesta a sus llamadas y golpes en la puerta. Los agentes llamaron al domicilio, pero no contestaron al teléfono. Al entrar en el apartamento tras derribar la puerta, encontraron a la madre en el suelo con varias heridas de arma blanca. A continuación, observaron al niño, Anthony, tendido en el suelo. Granados entró en la habitación por un pasillo abierto y empezó a gritar a los agentes que le dispararan. Los agentes observaron que Granados tenía una herida abierta en la garganta, en ambas muñecas y en el interior de ambos codos. Granados siguió suplicando a los agentes que le dispararan. 8 años después del incidente, cuando Granados estaba a punto de ser ejecutado, hizo una breve declaración dirigiéndose a su exnovia, que sobrevivió a la terrible experiencia. «Kathy, sabes que nunca quise hacerte daño», le dijo a la mujer, que también sufrió 27 puñaladas durante el ataque. «Te lo di todo, y eso es lo que me enfadó tanto. Pero nunca quise hacerte daño. Lo siento». Ella se puso de pie contra la ventana de la cámara mortuoria mientras él hacía su declaración, pero Granados nunca la miró. 7 minutos después de que empezaran a fluir las drogas letales, fue declarado muerto. David Long. El 19 de septiembre de 1986, tras ser expulsado de un programa de rehabilitación para alcohólicos en Little Rock, Arkansas, David Long hacía autostop cuando Donna Sue Jester, de 37 años, le llevó y le permitió quedarse en su casa de Lancaster, Texas. A cambio de tener un lugar donde vivir, Long accedió a realizar trabajos de reparación en la casa. Jester vivía con su madre adoptiva, Dalfa Lorraine Jester, de 64 años, ciega y postrada en cama, y con Laura Lee Owens, de 20 años. Long y Owens iniciaron una relación sentimental. Al igual que Long, Owens no tenía hogar, y se le había permitido quedarse en casa de Jester. Las 3 mujeres fueron asesinadas con un cuchillo de carne y un hacha el 27 de septiembre, pero sus cuerpos no fueron descubiertos hasta pasados 2 días. Basándose en las pruebas de la escena del crimen, los agentes de policía creen que Long mató primero a Donna Sue y Dalfa Jester. Dijeron que Owens llegó a casa, vio a las 2 mujeres muertas e intentó huir antes de que Long la matara. Antes de su ejecución, el 8 de diciembre de 1999, Long hizo una declaración diciendo:
Fui criado por la Autoridad Juvenil de California. No puedo precisar realmente dónde empezó, qué ocurrió, pero realmente creo que eso es lo esencial. Lo que me ocurrió fue en California. Estuve en sus reformatorios y penitenciarías, pero allí crean monstruos. Eso es todo. No tengo nada más que decir. Incluso muerto, se negó a asumir la responsabilidad de su atroz crimen. Roger Keith Coleman. Roger Keith Coleman fue un asesino y violador convicto estadounidense que fue ejecutado el 20 de marzo de 1992 por la violación y asesinato de su cuñada de 19 años, Wanda Faye McCoy, en su casa de Grundy, Virginia. Coleman tenía un historial de conducta sexual inapropiada y delincuencia que se remontaba a la adolescencia. A los 13 años, fue llevado ante un tribunal de menores por hacer llamadas telefónicas obscenas a sus compañeras de clase. Posteriormente fue condenado a 3 años de prisión por el intento de violación de una mujer de la localidad en 1977. Wanda McCoy, de 19 años, fue atacada en su casa de Grundy el 10 de marzo de 1981. Fue violada, apuñalada hasta la muerte y casi decapitada por las graves heridas en el cuello. Como no había señales de lucha, la policía creyó que ella había permitido a su atacante entrar en la casa. El marido de su hermana, Roger Coleman, tenía acceso a la casa y fue rápidamente considerado sospechoso debido a su condena anterior. Las pruebas contra Coleman no eran tan concretas, pero aún así acabó siendo condenado a muerte, sobre todo por sus numerosos casos de conducta sexual inapropiada en el pasado. Coleman mantuvo su inocencia hasta el último día, el de su ejecución. Un hombre inocente va a ser asesinado esta noche, dijo Coleman momentos antes de ser ejecutado el 20 de mayo de 1992. Cuando se demuestre mi inocencia, espero que Estados Unidos se dé cuenta de la injusticia de la pena de muerte, como han hecho todos los demás países civilizados. En 2000 se ordenaron pruebas de ADN para su caso, 8 años después de su muerte, y los resultados no fueron concluyentes. John William Rook. John William Rook confesó 3 veces a las autoridades que violó, golpeó y acuchilló a Anne-Marie Roach, la atropelló con un coche y la dejó desangrándose en un campo en mayo de 1980. El 12 de mayo de 1980, Anne-Marie Roach caminaba por una vía pública en la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte, o cerca de ella, cuando fue secuestrada por un hombre blanco con el pelo largo y rubio, recogido en una coleta. La secuestraron y se la llevaron en un automóvil a un lugar alejado varios kilómetros, donde fue brutalmente golpeada, agredida, violada y atropellada por un automóvil mientras yacía herida y desangrándose. Al día siguiente, encontraron su cadáver. Los testigos del secuestro habían anotado la matrícula del coche en el que Roach fue obligada a entrar y la habían comunicado a la policía de Raleigh. Tras la investigación, la policía descubrió que el coche había sido prestado a John William Rook por su vecino en el momento en cuestión. La policía también determinó que Rook coincidía con la descripción del agresor de Roach, facilitada por los testigos, y fue detenido 3 días después del brutal asesinato. Durante su ejecución, Rook no mostró ningún remordimiento, y sus últimas palabras lo demostraron. «Libertad, libertad al fin, tío, ha sido una buena», dijo mientras era ejecutado mediante inyección letal. Timothy McVeigh. Timothy James McVeigh fue un terrorista doméstico estadounidense que perpetró el atentado de Oklahoma City el 19 de abril de 1995. El atentado mató a 168 personas, hirió a 680 y destruyó 1/3 del edificio federal Alfred P. Murrah. Sigue siendo el acto de terrorismo doméstico más mortífero de la historia de Estados Unidos. Cuando se le preguntó por los 19 niños que mató, con más de 2.000 kilos de explosivos, dijo: «Si hubiera sabido que había una guardería entera, quizá me habría dado que pensar para cambiar de objetivo. Es una gran cantidad de daños colaterales. Esperaba inspirar una revolución contra el gobierno federal y defendió el atentado como una táctica legítima contra lo que consideraba un gobierno tiránico». McVeigh era veterano de la Guerra del Golfo, pero se radicalizó por sus creencias antigubernamentales. Buscaba vengarse del gobierno federal de Estados Unidos por el asedio de Waco en 1993, así como por el incidente de Ruby Ridge en 1992. Fue ejecutado el 11 de junio de 2001, vestido con una camisa, pantalones caqui y zapatos sin cordones. McVeigh se negó a dar ningún último mensaje cuando fue atado a su silla en la cámara de la muerte. Tras su última comida, 2 pintas de helado de chocolate y menta, y un día de pasearse por su celda, McVeigh dejó un último mensaje a través de un poema copiado a mano con su firma al pie. «Mi cabeza está ensangrentada, pero incólume. Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma», decía el poema.
Tras entregar el poema a un guardia, recibió 2 inyecciones intravenosas de un cóctel letal de sustancias químicas. Guardó silencio y no se disculpó. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los cuadros que se reproducen en tu pantalla para ver contenidos similares.